Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Sinergia CEFIA. El día de hoy llegamos hasta sus hogares con un programa muy especial desde el Colegio de Ingenieros Tecnólogos de Costa Rica. La intermodalidad en el transporte y sus beneficios serán los temas que abordaremos el día de hoy con el ingeniero David Gómez en nuestra entrevista de En Contexto. Pero antes, la ingeniera Jessie Vega nos hablará acerca de movilidad sostenible en nuestro diario vivir, en consejos de nuestros profesionales. Iniciamos así con el programa del día de hoy. Hoy desde el Colegio de Ingenieros Tecnólogos queremos compartirles consejos prácticos para fomentar la movilidad no motorizada. Pero para poder conocer bien este concepto debemos recordar primero el concepto de movilidad sostenible, que evoca a que en nuestros desplazamientos y en nuestros modos de transporte debemos priorizar aquellos que sean más seguros, saludables y amigables con el medio ambiente. Este concepto también establece que hay una jerarquía de uso de las vías, donde se le da prioridad, en una prioridad número 1, a los peatones, seguido de los ciclistas, el transporte público, el transporte de carga y en último lugar en esa jerarquía el vehículo particular y las motocicletas. El concepto de movilidad no motorizada implica que comprendamos diferentes principios. El primero de ellos es la caminabilidad, que quiere decir que en nuestras ciudades debemos priorizar el tener aceras continuas y conectadas que favorezcan nuestros desplazamientos, principalmente caminando. El segundo tema tiene que ver con espacios cicloincluyentes, como dentro del diseño de todos nuestros espacios, llámese desde las habitaciones, de nuestras casas, también desde las empresas, favorecemos el uso de la bicicleta y tener las condiciones para movilizarnos en bicicleta. El tercer concepto tiene que ver con la gestión y el diseño de calles completas. Esto significa que independientemente de las condiciones de nuestras vías, estas deberían favorecer que compartamos el espacio con las diferentes personas que pueden hacer uso de estas vías, desde su rol de peatones, así como nuestro rol de conductores en el transporte público. El cuarto principio está relacionado con el uso de suelo mixto y complementario, que significa que en la disposición de nuestras ciudades todo debería quedarnos cerca, favoreciendo que vivamos cerca de donde trabajemos y que el acceso a los recursos y a los productos nos quede en una distancia caminable, justamente para favorecer los principios de la movilidad no motorizada. El quinto principio se llama intermodalidad y es reconocer que las personas podemos hacer uso de distintos medios de transporte en nuestros desplazamientos. Por ejemplo, si nos vamos a desplazar de la casa al trabajo, podríamos hacer uso de la bicicleta en el trayecto que va de la casa a la parada de autobús y luego tomar el autobús hacia el trabajo. Eso significa crear las condiciones para que en la parada de autobús pueda yo parquear mi bicicleta o que pueda ingresar mi bicicleta en el autobús y continuar mi recorrido. Esto también aplica para todo lo que tiene que ver con las paradas de tren, por ejemplo. Y algo muy importante es que un eje transversal a todos estos principios es reconocer que tenemos que identificar las necesidades de las personas, poniéndolas en el eje central de todos los procesos de diseño, porque no es lo mismo una mamá con su niño en brazos, los desplazamientos que va a realizar en comparación con un papá con su niño de brazos. No tienen los adultos mayores, por ejemplo, las mismas opciones para acceder a espacios de esparcimiento, de ocio y de recreación si no cuentan con un transporte que los lleve hacia esos lugares. No van a ser las mismas decisiones que tome una mujer joven que ha sufrido quizás situaciones de acoso en su vida sobre qué sitios va a caminar en comparación con un hombre. Estos fueron los principios para fomentar la movilidad no motorizada. En la siguiente parte hablaremos de consejos prácticos para llevar estos principios a nuestra vida diaria. Es muy importante buscar alternativas de transporte más amigables con el ambiente. Al finalizar la entrevista En Contexto, continuaremos con estos consejos. Muy buenas tardes, gracias por continuar en sintonía de Sinergia. Esta tarde en Contexto vamos a conversar con el Colegio de Ingenieros Tecnólogos, quien nos trae un invitado muy especial, al ingeniero David Gómez, quien nos va a conversar sobre movilidad, pero también sobre transporte público eficiente. Y vamos a tener que hablar algunos detalles importantes
porque necesitamos saber cómo en el país se tiene que desarrollar todo de manera eficiente para lograr la movilidad que nos merecemos. Muy buenas tardes, don David. Muy buenas tardes, Teresita, y también al público. Un placer estar por acá. Muchas gracias, de verdad. Y sobre todo vamos a hablar de un tema que ya hemos abordado aquí en Sinergia, y es el tema de la movilidad. ¿Por qué es importante, don David? Bueno, la movilidad como concepto es muy importante porque lo que estamos buscando es hacer una transformación de paradigma. O sea, nosotros actualmente vivimos en el paradigma del transporte, en el que todo se centra alrededor de la movilidad en vehículos. Pero tenemos que pensar en la movilidad como un esquema mucho más complejo que involucra a todos los usuarios viales, y especialmente a los usuarios viales más vulnerables. Entonces, un poco eso es el tema de fondo aquí. Conversando tras bastidores, usted nos mencionaba sobre el perfil de cada usuario vial y sus necesidades. ¿Podemos abordar un poco sobre esto? ¿Qué significa que yo tengo una necesidad diferente, usted tiene una necesidad diferente, para que nos pueda explicar un poco más? Efectivamente, bueno, tal vez lo más importante es comprender que en principio todas las personas somos peatones, y a partir de eso, entonces, lo que se conoce como pirámide de movilidad y la necesidad de que las personas vean cumplidas sus necesidades como usuarios, establece que primero van los peatones, en cuanto al diseño vial y también en cuanto a la operación de las vías, porque no es suficiente decir, bueno, vamos a poner un paso peatonal para que la gente sepa dónde cruzar, sino que también hay que hacer efectivo que los peatones puedan cruzar. Entonces, en cuanto a las necesidades de los usuarios, en principio los peatones, una de sus principales necesidades es la priorización, o sea, que de verdad en el diseño y operación de las vías los prioricemos, y no solamente discursivamente, que es lo que se ha hecho hasta el momento, ¿verdad? Tenemos que tener intersecciones viales, por ejemplo, que permitan que cuando un peatón se aproxime, los demás usuarios se dan el paso para que pase primero, porque el peatón es el más vulnerable de todos los usuarios. Después de los peatones están los ciclistas, en ese mismo orden jerárquico, y los ciclistas también tienen necesidades particulares, como por ejemplo la protección a través de ciclovías. Por eso, en materia de cicloinclusión, o de habilitar las vías para que las personas podamos viajar en bicicleta, es muy importante trabajar todo lo que tiene que ver con la construcción de ciclovías, porque a pesar de que las aceras en Costa Rica todavía no son suficientes o no son suficientemente buenas, por lo menos existen como concepto, pero las ciclovías todavía es algo muy nuevo, y entonces tenemos que desarrollar todo un esquema para poder saber cómo construir las vías e incluso ir derribando mitos como que, bueno, es que en Costa Rica las calles son muy angostas y no caben las ciclovías. Eso no es cierto, ¿verdad? Porque depende del diseño vial, así existen diferentes modelos de ciclovías. ¿Y de quién es responsabilidad eso? Tal vez para Claro. poder inducirnos un poco en ese tema, porque estamos viendo esa pirámide de movilidad que usted nos mencionaba, que era 1, nosotros los peatones, y 2, los ciclistas, y porque ahora muchos justamente en esta época de pandemia han optado incluso, ¿verdad?, por tener una bicicleta, pero sí es importante que adaptemos como sociedad, ¿verdad?, también esa infraestructura necesaria para los ciclistas. Claro. ¿De quién es responsabilidad? Eso depende de la administración o de la competencia sobre las vías. Todos sabemos que en Costa Rica hay vías nacionales, que son competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y también hay vías cantonales. Esas son, digamos, las dos divisiones administrativas de las vías. Entonces, si hay una vía que conecta 2 provincias o 2 cantones, por ejemplo, muy probablemente sea una vía nacional, y en ese tipo de vías la competencia es del MOPT. Y en ese tipo de vías también es más importante la infraestructura protegida que en otro tipo de vías, las cantonales, porque son generalmente vías de alta velocidad. Entonces, en autopistas es donde el tipo de infraestructura tiene que ser todavía más, de mayor segregación y más protección para los ciclistas. ¿Qué nota tenemos ahí, don David, escuchándolo Lamentablemente podemos hablar de una nota muy baja, Okay. E incluso es un tema que en este momento ha generado una discusión muy importante, porque el MOPT se ha dado la tarea de sancionar a los ciclistas que circulan en vías de 80 kilómetros por hora o más. Y eso, en este momento en Costa Rica hay tantas vías de 80 kilómetros por hora y cruzan tantos centros urbanos que prácticamente el MOPT está imposibilitando o prohibiéndole a las personas circular en zonas donde siempre lo han hecho. Entonces eso es un gran obstáculo que tenemos que superar como país,
y yo considero que lo debemos superar tomando en serio la construcción de ciclovías justamente, y que entonces el Ministerio comience a hacer la infraestructura que debe hacer si quiere tener tantas vías de 80 kilómetros por hora. ¿Qué papel juegan las municipalidades en este tema? Eso es muy importante, porque todas las vías de 80 kilómetros por hora son alimentadas de alguna u otra manera por la red vial cantonal. Entonces, para poder llegar a esas vías, las municipalidades tienen también una competencia de alimentar las vías nacionales con su red cantonal, y esa red cantonal también tiene que estar adaptada. La diferencia es que generalmente en vías cantonales las velocidades son menores, por lo tanto el modelo de infraestructura puede ser un poco más suave, por así decirlo. Es decir, ya no tenemos que hablar de ciclovías segregadas por medios duros o protecciones, barreras duras, sino también podemos hablar de carriles compartidos, zonas pacificadas, carriles pintados, cruces seguros, ese tipo de protecciones que son de menor costo, pero que son más extendidas en la red cantonal. Entonces esa parte también es muy importante porque se complementan, para que uno pueda hacer un viaje, ¿verdad?, de manera segura desde las vías cantonales y pasando por las vías nacionales también. Está muy interesante esa conversación, don David. Vamos a continuar conversando sobre ese tema tan interesante después de la pausa comercial. Nos interesa su desarrollo profesional y es por ello que ponemos a su disposición nuestros cursos virtuales, los cuales le ayudarán a mejorar su negocio y estilo de vida. El mundo no está pasando por su mejor momento. Pero eso, ya lo sabes. No te gusta, ¿verdad? Salí a cambiarlo. Salí a salvar vidas. O a conectarlas. Salí a pelear por una buena causa. A derribar fronteras. A combatir estereotipos. Salí a dar una mano porque si alguien la necesita, vas a aprender a darla. Salí a ser parte de algo. Y mejor aún si es algo que vos mismo creaste. Salí a enseñar, a formar un mejor futuro y de paso, definís el tuyo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica y salí a cambiar el mundo. Esta tarde en Sinergia estamos conversando con el ingeniero David Gómez, miembro del Colegio de Ingenieros Tecnólogos de Costa Rica, donde estamos conversando cómo ser más eficiente ese traslado que realizamos nosotros de un lado a otro, pero de una manera más sostenible, y por eso es que está conversando con nosotros el ingeniero David Gómez. Don David, convérsenos ahora, ¿quién es el que sigue de tercero en esa pirámide de movilidad que nos está diciendo? Peatones, ciclistas y... Justamente el que sigue es el transporte público. Okay. Y aquí damos un salto grande, ¿verdad? Porque si estamos hablando de usuarios vulnerables, uno podría decir, bueno, sí, peatones muy vulnerables, ciclistas bastante vulnerables, claro, pero de repente brincamos a los buses, ¿verdad? Vehículos de 10 toneladas, grandísimos, que más bien muchas veces están involucrados en accidentes que ¿verdad?, lesionan a ciclistas y a peatones, lamentablemente. Pero ¿por qué están en ese lugar prioritario también? Están ahí porque son altamente eficientes. Okay. Entonces, yo creo que nosotros como usuarios viales, y especialmente si somos choferes, estamos siempre en la obligación de cuando haya un bus, ceder el paso. Porque uno en su carro muy probablemente es una o dos personas, mientras que en el bus son 60, 50 personas, por lo tanto los autobuses siempre deberían tener prioridad. Le pongo un ejemplo de la implementación de la pirámide de movilidad en otros países. En Florida, por ejemplo, es ley estatal que cuando un autobús se dispone a salir de la bahía de espera, si tiene el direccional puesto, el carro que viene detrás tiene la obligación de frenar y dejar salir al autobús. En cuarto lugar, después de los autobuses vienen los vehículos de carga, el transporte de carga, que también está en ese lugar más bien por una cuestión de maniobrabilidad.
Es decir, los vehículos de carga, como todos sabemos, son vehículos generalmente articulados, de muy alto peso, y que necesitan condiciones especiales para maniobrar. De hecho, las calles no deberían ser diseñadas para acomodarse a los vehículos de carga, porque entonces tendríamos calles, ahora sí, excesivamente anchas, con radios de giro muy, muy extensos, que más bien generarían que si están diseñadas para los vehículos de carga, los vehículos particulares circulen a muy altas velocidades y con maniobras que no van a priorizar a los usuarios más vulnerables como ciclistas y peatones. Claro. Entonces, ¿qué pasa con los vehículos de carga? Que hay que más bien acomodar la operación, ya no tanto el diseño, sino la operación de las vías para que ellos puedan ser prioritarios. Y por eso están en ese lugar, en ese cuarto lugar. Okay. Y así llegamos al quinto lugar, justamente, que es los vehículos particulares. ¿Por qué están en último lugar los vehículos particulares? Porque los carros en Costa Rica y en el mundo son los que más siniestros viales generan, más fatalidades, y también son los que más ineficientemente se mueven por la ciudad. Las presas que nosotros vivimos todos los días son mayoritariamente causadas por vehículos particulares. Y no significa que debemos deshacernos de los vehículos particulares. Yo siempre digo que mi carro que está en el garaje, es excelente para ir a la playa un fin de semana, para ir al volcán, ¿verdad? Para viajar a sitios que pues, están menos conectados por otros modos de movilidad. Pero para ir al trabajo todos los días definitivamente no es el tipo de vehículo que deberíamos utilizar. Pero ha crecido bastante nuestro la flota vehicular ha crecido en Costa Rica, enorme. ¿verdad? Sí, claro. En este momento Costa Rica tiene 1.8 vehículos por cada 100,000 habitantes, ¿verdad? O sea, es una cantidad importantísima. En Costa Rica actualmente hay más importaciones anuales de vehículos que nacimientos. O sea, ¿verdad? Son números que de verdad nos hacen pensar sobre la motorización de la sociedad. Y la motorización de la sociedad en tiempos de COVID también es un gran problema. Por eso es que hoy, más que nunca, implementar la pirámide de movilidad es una necesidad. Claro. Porque tenemos que lograr que la gente se sienta confiada de viajar en transporte público, de viajar en bicicleta, de caminar por la ciudad y dejemos de usar el carro para meternos en la presa todos los días, ¿verdad? Claro. Pero ahí la clave creo que nos incluye justamente en todo esto es que tiene que ser eficiente, ¿verdad? Pero además necesitamos esa infraestructura tan necesaria, ¿verdad? Para el país, para poder lograr que esa pirámide se cumpla en totalidad. Pero no quisiera finalizar sin que hablemos de intermodalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, la intermodalidad es justamente esta capacidad de combinar dos modos de movilidad o más en un mismo viaje para hacerlo eficiente, justamente como bien lo señala usted. La intermodalidad es básicamente que yo pueda, por ejemplo, utilizar mi bicicleta en el primer kilómetro de mi recorrido al trabajo, después un autobús o un tren para la parte más extensa e incluso la parte donde puede haber una autopista o alguna vía rápida de por medio donde yo no puedo circular en bicicleta o no hay las condiciones para que pueda hacerlo, porque sí debería poder, y después completar el viaje de nuevo en otro modo de movilidad eficiente y urbano. Entonces, esta pirámide, si nosotros logramos combinar los diferentes usuarios o somos diferentes usuarios en un mismo día, ¿verdad? Diferentes usuarios en esa pirámide en un mismo día, vamos a tener más eficiencia en el transporte. Esto es un paso muy importante que tenemos que dar como país porque ya hay legislación suficiente para que se ejecute. La Ley de Movilidad y Seguridad Ciclista de abril del año pasado estableció la intermodalidad como una práctica que debería ser implementada por los medios de transporte público, y eso implica entonces hacer adaptaciones a las unidades de autobús y a los trenes para que uno pueda viajar en bicicleta a la estación del tren o a la parada del autobús, subir su bicicleta al autobús y después continuar el viaje cuando llega a donde se baja del bus y continuar el viaje para completarlo en su bicicleta. Lo mismo, ¿verdad? Con el transporte motorizado, y ahí es donde justamente hablamos de que los carros son muy valiosos. Si usted vive, por ejemplo, en Virricito, en Paraíso, y quiere viajar en tren, el tren que eventualmente va a salir de Paraíso Centro, usted puede viajar en carro hasta la estación de trenes, la terminal de trenes en Paraíso, parquear su carro ahí en la modalidad Park and Ride, justamente, que es otro modelo de intermodalidad en el que usted parquea el carro en un estacionamiento seguro, ¿verdad? Donde va a estar protegido todo el día, se sube en el tren, viene a trabajar a Cartago o a San José, donde sea su trabajo,
De esa manera, ojalá inclusive después de que se baja del tren pueda tomar una bicicleta pública para llegar a su trabajo. Entonces ahí imagínense, ya fue 3 tipos de usuario en un mismo día. Fue chofer, fue usuario de transporte público y fue ciclista. Y eso es un viaje altamente eficiente. Ya no va a ser un sacrificio dejar el carro, sino que va a ser mucho más lógico decir, bueno, mejor parqueo el carro aquí, me voy en tren y llego en bici, me ahorro 45 minutos, 1 hora de viaje, ahorro dinero de parqueo en el lugar de destino, porque parquear en Paraíso debería ser más barato que parquear en San José Centro. Claro. Es parte de la lógica de los costos también. Me gustaría tal vez para ir cerrando, don David, que me diga, ¿cómo puede el ciudadano costarricense ser partícipe también de este cambio, de esa transformación que necesita nuestro país en este sentido? Lo más importante en este momento yo creo que es exigir a las autoridades el cumplimiento de la ley. Okay. Ya tenemos un marco regulatorio que lo permite y nosotros como ciudadanos y como partícipes de una democracia deberíamos estar exigiendo que se construyan ciclovías en autopistas, que se habiliten los autobuses y los trenes para intermodalidad, que haya ciclovías en los centros urbanos, que haya parqueos para poder hacer intermodalidad con mi carro, pero también a nivel ya pues de acción o llamado a la acción personal, pues también animarse a viajar en el bus, animarse a viajar en tren, si me quedas cerca mi trabajo, animarme a ir en bicicleta, combinar la caminata con la bicicleta pública, con el transporte público, en fin, o sea, empezar a explorar esa pirámide, salirme del fondo de la pirámide del carro y empezar a subir para ver qué tan arriba puedo llegar y hacer pues mi movilidad lo más eficiente posible. Claro. Bueno, don David, muchas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Esperamos que haya sido de gran provecho para todos nuestros televidentes esta conversación que tenemos en Consejos de nuestros profesionales. Estamos ampliando el tema justamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Un placer y gracias a ustedes por tenerme acá y ojalá que de verdad podamos aprovechar estas nuevas herramientas de movilidad. Bueno, y les invito para que continúen con más de Sinergia. Continuamos ahora con la segunda parte de Consejos de nuestros profesionales. Ahora les vamos a comentar qué consejos o buenas prácticas podemos implementar en nuestra vida diaria para favorecer la movilidad no motorizada, apelando a que todas las personas tenemos diferentes recursos y también diversas responsabilidades, tanto a nivel individual como colectivo e institucional. Lo primero que debemos hacer es hacer un cambio de hábitos, que esto requiere que nosotros analicemos en una semana, por ejemplo, cuáles son los desplazamientos que hacemos, hacia dónde vamos a comprar, qué medios de transporte utilizamos. Y entonces a partir de esto definir qué trayectos los podríamos caminar más, qué trayectos podríamos utilizar la bicicleta, tal vez aumentar la frecuencia del uso de la bicicleta o caminar al menos una vez más durante la semana. Esto puede ser una muy buena práctica. Lo segundo tiene que ver con el cumplimiento de la legislación, que nos aplica desde si somos conductores, aprender a compartir el espacio de la vía y a cederle el espacio al ciclista. Si somos un ciclista, implica aprender la normativa que nos aplica, el uso de los implementos de seguridad para podernos hacernos visibles en la vía y cómo debemos comunicarnos e interaccionar con los diversos otros usuarios de la vía, llámense los conductores, para indicarles cuándo vamos a girar, por ejemplo, cuándo vamos en línea recta, cuándo tenemos que hacer las paradas, también darle prioridad justamente a los peatones en los espacios que así se requieran. Y también una parte de cumplimiento de la legislación que tenemos que hacer desde la institucionalidad, que significa normar justamente para que en el diseño de las aceras, en el diseño de nuestros espacios verdes, en el diseño de nuestros parques, en el diseño de nuestras paradas, en el diseño de todos los nodos interconectados de los diferentes medios de transporte, se promueva la movilidad no motorizada y la movilidad sostenible. Una tercera parte pasa por todo el proceso de capacitación. Cómo yo me preparo para ser un ciclista urbano, cómo aprendo, cómo comunicarme en la vía e interaccionar con las demás partes de esa vía y los demás conductores. Pero también pasa por un proceso de cómo aprendo a diseñar también una muy buena acera, cómo aprendo a diseñar una parada con principios de accesibilidad universal. El cuarto principio tiene que ver con todo lo relacionado con la participación ciudadana, que tiene que ver en la parte muy institucional de brindar los espacios para que se conozcan las necesidades de movilización y desplazamiento que tienen los diferentes usuarios
que yo tengo en mi servicio de transporte, por ejemplo, quiénes son los que utilizan un autobús, quiénes son las personas que se mueven en tren, cómo se mueven o cómo se caracterizan las personas que utilizan la bicicleta y cómo lo integro en los procesos de planificación que yo desarrollo en mi institución, pero también un proceso muy individual de reconocer o identificar en qué espacios puedo yo incidir desde nivel comunal, digamos, por ejemplo, en las asociaciones de desarrollo para proponer proyectos de mejorar la caminabilidad de mi comunidad o hacer un espacio más cicloincluyente. La última buena práctica está relacionada con la comunicación. Es muy importante que todos los conceptos vistos durante el programa lo traslademos a nuestras conversaciones cotidianas, con nuestra familia, con nuestro grupo del trabajo, con nuestro grupo de amigos. Necesitamos conversar sobre qué necesitamos para hacer más caminable nuestras ciudades, qué incentivos nos podrían servir para hacer un mejor uso de la bicicleta en nuestros espacios, cómo conectamos e interaccionamos con nuestro espacio y hacemos que nuestros recorridos sean más amigables, más cortos, que fomenten la movilidad no motorizada, porque un paso muy importante para hacer los cambios que se requieren en nuestro sistema de movilidad y transporte sostenible pasa por visibilizar y reconocer que tenemos diferentes necesidades. Entonces, al apropiarnos de esos requerimientos y de esas necesidades, vamos a poder incidir en tener una mejor calidad de vida y una mejor calidad de vida en nuestras ciudades y nuestros espacios urbanos. Al regresar del corte comercial, contestamos sus preguntas. Bienvenidos a Casa CITEC. Casa CITEC cuenta con espacios ideales para el desarrollo de sus negocios y formación continua. Posee 2 aulas de capacitación, Aula Verde, Aula Azul. Contamos con 3 salas de reunión. Además, disponemos de espacios de coworking. Poseen facilidades para el éxito de su actividad. Casa CITEC es grandes negocios, conocimiento y productividad. Contáctenos. Somos ME Tienda, somos una tienda familiar. Estamos ubicados al costado norte del Parque de Acerrí, en Plaza Geisa, local número 5. También pueden encontrarnos en Facebook como ME Tienda. Los esperamos. Si querés cambiar el mundo, prepárate para hacerlo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudia arquitectura y salí a cambiar el mundo. Recuerden que acá estamos para aclarar sus consultas. No duden en enviarlas al correo sinergia@cefia.cr y así contestamos sus preguntas. Buenas tardes, hoy vamos a responder algunas preguntas que nos han llegado a CITEC como una manera de apoyar a nuestros usuarios desde nuestro gremio. ¿Qué debo tomar en cuenta cuando decido construir en cuanto a responsabilidades de los profesionales? Aquí lo que queremos es que el usuario tenga mucho cuidado y sepa que hay responsabilidades que se deben de mantener. Entonces habrá una que es sobre el diseño, habrá otra que es sobre la construcción y no puedo hacer cambios si no tengo la aprobación de estos profesionales. ¿Puedo pedirle al profesional que me agregue otras obras y luego vemos? No, eso depende si cuenta con un presupuesto que le permita asumir esos cambios. Hay que tomar en cuenta los planos tramitados, el alcance de esos planos, por lo tanto no es conveniente pedir sin antes haber valorado esos cambios. ¿Cómo podría resolver lo anterior? La mejor forma es primero hacer un análisis entre el cliente y el profesional, valorar costos, valorar plazo y una vez que se haya determinado cuántos son los impactos y si el cliente los puede pagar, dependiendo del contrato, asumir esas diferencias y hacer hasta los trámites que sean necesarios en caso de que altere lo inicialmente aprobado. ¿Qué cuidados debo tener con los cambios según el tipo de contrato?
Todo cambio, generalmente algunos usuarios lo han visto solo desde el punto de vista económico, pero todo cambio puede impactar en el plazo, en el alcance y hasta en la calidad de la obra. Entonces lo ideal es que siempre se analice todo el conjunto en forma integral y una vez que esté ese análisis, valorar cuáles son esos costos y esos plazos para ver si se pueden asumir. ¿Qué es útil negociar para el momento de la entrega de la obra? Lo ideal es que el usuario reciba un plano como que ahorran las obras, que ojalá reciba manuales, que ojalá reciba por lo menos alguna capacitación de uso, porque muchas veces en el mantenimiento el problema es que el usuario no sabe cómo quedaron y cómo le debe dar reparaciones a las obras. Y aquí el enfoque es que sepa cómo se usan. Esperamos desde CITEC que nos sigan haciendo sus consultas y cuenten con nuestro apoyo, con mucho gusto. Finalizamos el programa de hoy esperando que los temas abordados hayan sido de su agrado e interés. Nos despedimos esperando encontrarnos la próxima semana en Sinergia, su programa televisivo de Ingeniería y Arquitectura.